Charles Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra. Su padre Robert Darwin era un médico rico y su madre Susanna Wedgwood era hija de Josiah Wedgwood, quien fundó la empresa de cerámica Wedgwood. Proveniente de una familia extremadamente rica, se desempeñaba en forma tan deficiente en la escuela que su padre empezó a perder la esperanza en que algún día lograra algo. Su carrera universitaria tampoco fue brillante. Comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo a los 16 años de edad, pero su estómago no soportaba que viera las operaciones. 2 años después se trasladó a la Universidad de Cambridge para cursar estudios de teología, a recomendación de su padre. Se graduó con un mediocre título de licenciatura a tercera clase en 1831. Pese a su bajo rendimiento académico, era un naturalista nato. Desde su temprana infancia fue un coleccionista y catalogador ávido de rocas, conchas y plantas. En su autobiografía afirmó que su principal placer cuando estuvo en Cambridge consistía en recolectar escarabajos que solía guardarse en la boca cuando tenía ocupadas las manos. En Cambridge hizo amistad con John Stevens Henslow, a quien acompañó en muchos viajes de campo. Henslow le dio la oportunidad que transformó su vida y a la biología científica: viajar en el HMS Beagle en su circunnavegación del mundo durante 5 años. A Darwin lo contrataron supuestamente como naturalista de Beagle, pero no fue así. La embarcación ya contaba con un oficial naturalista, Robert McCormick, quien fungía como cirujano del barco. La exploración científica de la embarcación duró de 1831 a 1836. La principal misión del viaje era estudiar las costas de Nueva Zelanda, Australia y América del Sur. Darwin observó y recolectó especímenes biológicos en los litorales de muchos de los sitios que visitó el Beagle. Lo intrigaba cada vez más enorme la diversidad de tortugas y pinzones que descubrió en las Galápagos. Reunió un gran conjunto de evidencias biogeográficas de modificaciones en las especies, aunque no tenía la más remota idea de cuál había sido el mecanismo responsable de esas metamorfosis. Además, Darwin también propuso un mecanismo para la evolución: la selección natural. Este mecanismo era elegante y lógico, y explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. En este concepto de selección natural, Darwin observó puntos fundamentales que podían ser visibles. Los rasgos a menudo son heredables. En los seres vivos, muchas características son hereditarias o pasan de padres a hijos. Darwin sabía que esto sucedía, si bien no sabía que los rasgos se heredaban mediante genes. Se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. Los organismos son capaces de generar más descendientes de los que su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos limitados en cada generación. La descendencia varía en sus rasgos heredables. La descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí: color, tamaño, forma, etc. Y muchas de estas características serán heredables. En una población, algunos individuos tendrán rasgos heredables que les ayudarán a sobrevivir y reproducirse, dadas las condiciones del entorno como los depredadores y las fuentes de alimentos existentes. Los individuos con los rasgos ventajosos dejarán más descendencia en la siguiente generación que en sus partes, dado que sus rasgos los hacen más efectivos para la supervivencia y la reproducción. Debido a que los rasgos ventajosos son heredables y a que los organismos que los portan dejan más descendientes, los rasgos tenderán a volverse más comunes en la siguiente generación. Darwin empezó a trabajar en su teoría casi tan pronto como regresó a Inglaterra en 1836. Comenzó a trabajar en su teoría en 1837 y concluyó en 1840. Sin embargo, no publicó su teoría sino hasta 20 años después del viaje en el Beagle.
En la década de 1850, Darwin escribió en su libro controversial e influyente llamado El origen de las especies. En él propuso que las especies evolucionan, o como lo dijo él, tienen descendencia con modificaciones, y que todos los seres vivos pueden rastrear su ascendencia a un antepasado común. Sin embargo, la controversia que generó la teoría de Darwin no se limitó a sus repercusiones teológicas. Casi inmediatamente se descubrió que tenía muchos problemas internos, y algunas de las revisiones más críticas de su trabajo fueron realizadas por sus colegas científicos. La mayoría de teóricos siguieron apoyando teorías de la evolución para el desarrollo gradual basadas en la herencia de características adquiridas. Haeckel, aunque ayudó a promover la teoría de Darwin, definió a los caucásicos como la cúspide del desarrollo humano, del mismo modo en que consideró a la raza humana como la cúspide del progreso evolutivo. Muchos teóricos del siglo XIX vieron en la explicación de Darwin sobre la evolución una justificación a sus puntos de vista racistas sobre el desarrollo intelectual y social de las razas no caucásicas. Los teóricos de finales del siglo XIX y principios del XX generalmente apelaban a la teoría de Darwin para respaldar sus puntos de vista sobre la raza y el imperialismo. Los partidos racistas de la teoría de Haeckel encontraron muchas evidencias de rasgos juveniles en el arte y la conducta supersticiosa de Delis, negro y otras razas primitivas. Darwin muestra claramente que el esencialismo es totalmente inútil a la hora de entender estas diferencias entre hombre y mujer. Sus ideas dieron paso a una nueva perspectiva. Ambos sexos son distintos, porque en cada uno de ellos las maneras de tener descendencia y, como consiguiente, de hacer que otros hereden nuestros rasgos y nuestros genes son diferentes. La razón no está ahí porque esté predestinada a terminar con la ignorancia, sino porque nos permite conocer el mundo lo suficientemente bien como para mantenernos con vida y, con suerte, reproducirnos. El árbol de la vida no tiene en su punto más alto un lugar que deba ocupar la especie más razonable. Nosotros somos una rama más. El concepto de la adaptación es fundamental en la psicología. De hecho, en el ámbito clínico suele decirse que es uno de los principales criterios para determinar si algo es un trastorno mental o no lo es. Fijarse si las conductas manifestadas son adaptativas o no lo son. Otra de las influencias sobre la psicología que ha tenido el trabajo de Darwin tiene que ver con resaltar el carácter único de ese conjunto de habilidades mentales que llamamos inteligencia. Este naturalista mostró que si bien en el mundo animal hay muchas especies capaces de comportarse de maneras asombrosas para sobrevivir, en la mayoría de los casos estas acciones son un fruto de la evolución y han sido heredadas de una generación a otra, sin que haya un aprendizaje de por medio. La inteligencia es una característica que nos permite no tener que especializarnos en un solo medio ambiente, asumiendo el riesgo de extinguirnos si ese entorno desaparece o cambia demasiado.